desigualdad que existe en Colombia es menor antes de impuestos que después de impuestos. Quiere decir que los impuestos empobrecen a la gente. La capacidad de pago de impuestos de los colombianos está desbordada. Se supone que la política tributaria es una herramienta para contribuir equidad en la sociedad, pero esta produce inequidad. Esta reforma está motivada por una sucesión de cálculos politiqueros. Mire para quién van los impuestos. Los pensionados que ganen más desde 4 millones de pesos deben pagar impuestos. Las personas naturales que ganen 1.500.000 deben declarar renta. El IVA va del 16 al 19%. Algunos creen que es un tema menor. Son 3 puntos porcentuales, que cuando usted vaya a comprar se dará cuenta el tremendo aumento. Tenderos, peluqueros, pequeños negocios, misceláneas. El monotributo va de 40.000 a 80.000 pesos mensuales. Inclusive las entidades sin ánimo de lucro, como las iglesias, las universidades, las juntas de acción comunal, resguardos indígenas, sindicatos, bomberos, etc. Ahora bien, la canasta familiar, aunque el ministro de Hacienda diga que no, van a cobrar el IVA del 5% a la leche, los huevos, la carne, el arroz, bienes esenciales de la canasta familiar. Otros alimentos pasan del 5 al 10% en aumento, que es el trigo, el chocolate, el café, las pastas alimenticias y los aceites. Se mantiene el 4 por mil, una medida que inicialmente era temporal, ya lleva 18 años. No hay nada más permanente que lo temporal. ¿Cómo es posible que el segundo país más corrupto del mundo esté hablando de reformas tributarias, perjudicando a toda una sociedad especial? Redondea el tema un minuto más. Especialmente a los más pobres. Es una vergüenza. El país no necesita más reformas. Lo que necesita es que no se roben los recursos que tributan los colombianos. La corrupción hace que Colombia sea el segundo país más desigual de Latinoamérica y el sexto más inequitativo del mundo. Porque los recursos para la vivienda, la salud, la educación, la generación de empleo, se los están robando. En vez de una reforma tributaria, hay que hacer una reforma de justicia para que le den cadena perpetua a los gobernantes corruptos, como lo hacen en muchos países del Asia. Esta reforma más parece como una venganza contra el pueblo. Le suben a todo. Y el mínimo para este año fue pírrico, 7%. Y la inflación acumulada fue el 10%. Devoró ese aumento. Extraña que el Premio Nobel de Paz esté haciendo una guerra económica a su pueblo con esta reforma tributaria. Muchas gracias, señor presidente.